Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo. Este es un canal docente con temáticas de adolescencia para todos aquellos interesados o interesadas en aprender cosas nuevas en relación a la adolescencia. En esta oportunidad vamos a ver vegetarianismo en adolescencia. Bueno, una de las cosas que vamos a evaluar entonces es este motivo de consulta, que es el tema del vegetarianismo. Es una consulta que suele ser frecuente en los consultorios de adolescencia, una demanda que habitualmente es de los propios adolescentes y suelen ser llevados por sus padres, a veces concurren solos o solas, pero bueno, gran parte de las veces es por preocupación u ocupación de los padres en relación a cómo abordar esta temática, estos temas. Primero, una de las cosas más importantes es hacer una escucha activa de esta demanda de vegetarianismo. Escuchar bien por qué quiere, cómo surgió el tema del vegetarianismo, qué ha leído, qué ha visto, qué sabe de este tema, y también es interesante acá también evaluar un poco la historia personal de su alimentación, cómo ha sido a lo largo de la infancia, cómo ha sido su afinidad con los distintos tipos o grupos de alimento, y también, desde luego, todo lo que tiene que ver con el abordaje familiar en relación a la alimentación, cómo se alimentan en la familia en general, y qué tipo, digamos, de cultura o cuestiones, digamos, en relación a este tema vienen siguiendo. Hay que rápidamente evaluar si esto es una cuestión simplemente de moda, digamos, porque sus amigos o sus amigas están haciendo este tipo de dieta o de alimentación, si es por una cuestión de imagen corporal, porque quieren verse de una determinada manera, entonces piensan que llevando una dieta vegetariana lo van a conseguir, o bien por esta necesidad de pertenencia a algún grupo, o para identificarse como alguien diferente y mencionarse a sí mismo o a sí misma, yo soy vegetariano o soy vegetariana, como un rótulo de diferenciarse entre otros adolescentes. Por eso es muy importante analizar esto como para ver desde qué lugar viene la demanda. También hay que observar y atender en relación a qué piensa y qué alimentos habitualmente incorpora, porque no es lo mismo una alimentación natural, incorporando todos los nutrientes en forma adecuada, a terminar siendo suplementado o suplementada con un montón de múltiples comprimidos o minerales o vitaminas porque no llegan a los requerimientos. Entonces, ahí también nos tenemos que ponernos a pensar en relación a, bueno, alimentación natural, ¿hasta dónde? Porque realmente si hay una serie de suplementaciones que podrían ser cubiertas por los alimentos, pero no se están cubriendo, habrá que pensar cómo se está llevando adelante la alimentación, si es completa o no. También otro tema a considerar es que no sea un trastorno de la conducta alimentaria encubierto. En este sentido, querer ser vegetariano, vegetariana, vegana o con algún tipo de característica en particular en relación a la alimentación, hay que fijarse de que justamente esto no tenga que ver con una selectividad de alimentos o en relación a una selectividad de distintos componentes alimentarios que en realidad están traduciendo que no están de acuerdo con su imagen corporal, porque hay una distorsión de esta imagen, o hay otras conductas que nos hace pensar que en realidad hay un trastorno de la conducta alimentaria de base. Ortorexia, este es un término dentro de los trastornos de la alimentación que está en relación a la obsesión patológica por la comida saludable. Justamente son adolescentes que buscan
como buscan en los alimentos un montón de variables que tienen que hacer a que sean saludables, que sean orgánicos, que hayan sido cultivados de una determinada manera. Lo que ocurre es que cuando uno se pone a hablar y empieza a indagar un poco más, a veces es difícil distinguir qué tanto de ortorexia o qué tanto de anorexia puede llegar a ser, porque la restricción de alimentos es tal y hay tal obsesión con que tiene que cumplir un montón de pautas y de requisitos, hace que termine siendo esto una obsesión patológica. Ahora, motivaciones para una alimentación vegetariana sin duda hay varias. Nos pueden referir los pacientes un montón de estas. Por ejemplo, motivaciones religiosas, que en general las motivaciones religiosas tienen que ver con cierta restricción con algún que otro tipo de alimento. Ético-filosóficas, porque bueno, el sacrificio, la captura de animales y toda la fundamentación en relación a esto. Ecológicas, por el impacto ambiental de todo lo que es la producción de carne y todos los mataderos, o todo, en relación a todo esto. De índole económica, por la producción de todo lo que es alimentos de origen animal o los costos que puedan llegar a tener. Fisiológicas, por una cuestión simplemente evolutiva. Si antes éramos herbívoros y pasamos a ser omnívoros, ¿por qué no podemos ser herbívoros? O por algún tipo de problema en la salud que hace que tengan que restringir algunos alimentos y bueno, entre ellos puedan llegar a estar la carne o algunos componentes o algún tipo de variedad de carne. Es decir que realmente motivos hay varios, es importante siempre escuchar, una escucha atenta, y obviamente tratar de evaluar que no hayan otras cosas de por medio en este pedido de alimentación vegetariana. Entonces, consideraciones que tenemos que tener en la adolescencia. Una de estas es la maduración adolescente. Porque desde luego que si la solicitud de una alimentación vegetariana quizás es a edades muy tempranas, para la adolescencia, que sería una adolescencia temprana, tipo los 10, 11 años, 12 años, sin duda tendremos que ver cuestiones de la familia. Probablemente en la familia ya hayan otras personas que sean vegetarianas. Bueno, habrá que ver un poquito más. Distinto por ahí al planteamiento que puede llegar a ser una adolescente intermedia o tardía, ya un poco más avanzada en su adolescencia, donde quizás tenga justamente otro tipo de fundamentaciones por los cuales desee ser vegetariana. También es muy importante a la hora de hablar con ellos todos los aspectos que hacen a la responsabilidad en llevar una dieta adecuada. Justamente la alimentación vegetariana no significa comer una guarnición, ¿no? Es decir, que si tenían un bife con ensalada y ellos dicen, bueno, como yo no como el bife, me como la ensalada. Eso no es ser vegetariana o vegetariano, sino que, bien sabrán los nutricionistas, implica la incorporación de un montón de alimentos, y todos estos alimentos requieren una preparación, requieren todo un proceso que es importante que los adolescentes estén al tanto de esto y también empiecen a aprender a elaborar sus propios alimentos. En este sentido, es parte de su responsabilidad que la alimentación sea completa y sea balanceada. Es importante que ellos, si sus papás, por ejemplo, no son vegetarianos, que observen justamente en la heladera que no les falte ningún tipo de grupo de alimentos de los que ellos deban ingerir, y estar atentos justamente para comprar lo que vaya siendo necesario para que la alimentación sea verdaderamente completa. Y en este sentido también es importante el acompañamiento familiar, pero siempre delegando esta cuota de responsabilidad como una autonomía progresiva justamente a los adolescentes en relación a esta alimentación. Así que bueno, los adolescentes o las adolescentes que deseen tener una alimentación vegetariana deben saber que esto implica una responsabilidad también, porque es una responsabilidad nutricional que va a impactar directamente en su salud física si no la hacen adecuadamente. Todo esto a comer, bueno,
esto también, porque ser vegetariana implica comer realmente una variedad de alimentos, no, porque tampoco se puede ser vegetariano o vegetariana comiendo simplemente lechuga y zanahoria, sino que implica comer un montón realmente de variedades de alimentos para poder cubrir toda la gama de necesidad de nutrientes. Así que bueno, esto también hay que evaluarlo porque si no tenemos una adecuada incorporación, también vamos a tener que trabajar en este tema. Otra de las cosas y que también es importante conversar es que no tenemos que olvidar la importancia de la mineralización ósea en la adolescencia. Como bien vimos en el video de pubertad normal, tenemos un 45% de la densidad mineral ósea que se adquiere en la adolescencia, principalmente en las chicas, con los estrógenos y la fijación que producen los estrógenos de calcio en el hueso. Entonces, una adecuada incorporación de calcio en esta etapa de crecimiento es sumamente importante para que los huesos estén firmes, digamos, para cuando sean más grandes y prevenir osteopenias u osteoporosis a futuro. También es importante saber que para que haya un adecuado crecimiento debe haber una proporción de grasa corporal. En general en las chicas oscila entre un 10 o un 22%, que es lo que también le permite cierta regularidad menstrual, pero para la síntesis de todos estos esteroides, los estrógenos o la testosterona, es importante tener un poco de esta grasa corporal. Si no, lo que puede ocurrir si esto desciende es una detención de la pubertad y por ende una detención del crecimiento. Así que bueno, es muy importante que realmente la alimentación sea guiada, sea orientada y no es simplemente comer una que otra verdura, sino que es una alimentación que tiene que ser muy variada. Así que bueno, tienen que incorporar todos los macronutrientes, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, todos los micronutrientes, vitaminas, principalmente vitamina B12, que habrá que suplementar, pero también calcio, hierro, zinc, bueno, todos los micronutrientes y minerales necesarios que son cruciales también en estos momentos de crecimiento. Por eso las necesidades de todos estos nutrientes van a diferir si hablamos de un niño, una niña, de un adolescente o de una persona adulta. Por eso la guía y la orientación de un nutricionista en relación a esto es crucial y es muy importante. La Sociedad Canadiense de Pediatría indicó que es posible una alimentación vegetariana, resaltando la importancia del acompañamiento profesional y la responsabilidad del paciente en este caso. Es decir, que no es simplemente ir una vez a la nutricionista, ir una vez al médico y ya está, ya tiene todo. No, esto realmente hay que ir acompañándolo. ¿Y por qué también? Porque a medida que van creciendo, pueden ir creándose ciertos vicios en la alimentación o ciertas restricciones con algunos alimentos, entonces hay que ir viendo que se vayan incorporando todos en forma adecuada. La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Alemana de Nutrición no recomiendan las dietas veganas en la infancia y en la adolescencia. Justamente todo esto en relación a que son momentos de mucha demanda metabólica, de mucha demanda de micro y macronutrientes para poder tener un desarrollo adecuado, no solamente físico, sino también neurológico en todos los órganos de nuestro cuerpo. El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición no recomienda las dietas veganas en la infancia y en la adolescencia. Estas son otras sociedades, esto es como para ver por qué, y justamente tiene que ver con todos estos requerimientos nutricionales y que también hay muy pocos estudios en relación a qué tanto impacto tienen este tipo de dietas en relación a todo lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo, a las cuestiones cognitivas, desarrollo neuronal, mielinización, bueno, todas estas cuestiones que van a ir sucediendo a lo largo de la adolescencia. Modalidades de dietas vegetarianas, sí hay algunas variedades, siempre vieron
tendemos a clasificar todo, y habrán seguramente muchas más por aparecer, pero las que habitualmente se escuchan son los ovo-lacto-vegetarianos, que consumen huevo, leche y derivados lácteos, los lacto-vegetarianos, que consumen leche y derivados lácteos, pero no huevo, o los ovo-vegetarianos, que consumen huevos, pero no consumen lácteos. Los vegetarianos estrictos o veganos consumen solo alimentos de origen vegetal. Están los crudívoros o crudiveganos, que también le dicen, se basan en todo lo que es alimentación viva, es decir, que dan importancia a la máxima conservación de los nutrientes, consideran que casi todos los alimentos pueden consumirse crudos, dado que muchos nutrientes son termolábiles, entonces al cocinarlo pierden sus propiedades. Están los frutarianos, que comen exclusivamente los frutos de una planta y basan su alimentación en alimentos que no destruyen la planta para ser obtenidos, y en estos incluyen todo lo que son frutas frescas y secas, semillas y aceites también. También están los semi-vegetarianos, que consumen huevos, lácteos, alimentos de origen vegetal y algunos tipos de carnes, generalmente por ahí más pollo o pescado, pero no carnes rojas. O los flexi-vegetarianos, que basan su alimentación en el vegetarianismo, pero usualmente comen carnes en pequeñas cantidades. A veces cuando los adolescentes comentan esto de que quieren ser vegetarianos, uno va indagando y en realidad quizás a veces algunos cada tantos comen algún tipo de carne y se alimentan. Y en este sentido hay que tener muy en cuenta la importancia del rótulo en la adolescencia y lo que implica este rótulo. Por ejemplo, si ellos dicen que son vegetarianos y en algún momento quieren comer carne y están con un grupo de amigos, pero ya todos sus amigos saben que él o ella es vegetariana, y de repente come carne, todos se van a asombrar. ¿Todo esto por qué? Porque se autorrotuló como vegetariano o vegetariana. Entonces, también hay veces que uno tiene que flexibilizar este término y decir, bueno, ¿te gustan comer más frutas, verduras, legumbres, otro tipo de alimentos? Pero déjalo ahí, quizás en algún momento, si querés o si tenés ganas, si querés comer algún tipo de carne, pescado, pollo, lo que fuese, de permitírselo si es que está de acuerdo y si es que quiere. Entonces, tener mucho cuidado con los rótulos, pensando en cierta flexibilidad y que quizás a lo largo de su vida pueda ir transitando por distintos momentos sin necesidad quizás de quedarse estancados simplemente con un tipo de alimentación en particular. Nutrientes críticos en vegetarianismo, bueno, el adecuado aporte proteico de una fuente no animal. Esto los nutricionistas van a ir guiando la alimentación como para que este aporte nutricional junto con todos los otros sean los adecuados y los que necesite para su edad y para su estadio de maduración, al igual que la vitamina B12, ácidos grasos omega 3, calcio, vitamina D, hierro, zinc, entre otros. Para lo que es suplementación, en adolescentes se recomienda la utilización de 2000 unidades internacionales semanales de vitamina B12. Esto sería lo ideal, y generalmente hay muchos comprimidos que vienen de 5000, así que partiéndolo por la mitad, 2500, nos aproximamos a la dosis de 2000, así que más o menos medio comprimido una vez por semana de los comprimidos que vienen de 5000. Podría llegar a ser una opción de suplementación. Pero también tenemos que saber que hay mucha importancia en relación a esto de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada 6 meses hay que hacer análisis de sangre para evaluar este tipo de nutrientes y para que no hayan faltantes o carencias. No vamos a poder evaluar todo, así que porque hay muchos nutrientes por ahí son más difíciles, digamos, de ver en análisis clásicos de sangre, y en ese sentido tenemos que abogar por la responsabilidad de nuestro paciente. Dentro del laboratorio tenemos que considerar la hemoglobina y todo lo que es metabolismo, y para considerar anemias ferropénicas por faltantes de hierro, así que ferritina, ferremia, transferrina, saturación de transferrina. También calcio, fósforo, magnesio y vitamina D.
Y homocisteína sérica, ácido metilmalónico, holotranscobalamina 2 y vitamina B12, todas en relación justamente a la vitamina B12, al metabolismo de la vitamina B12. Esto como algunas referencias para vitamina B12 en sangre periférica, estimamos que tengan que ver más de 360 picomol por litro, para holotranscobalamina 2 mayor a 45 picomol por litro, homocisteína menor de 10 picomol y ácido metilmalónico, menor de 0,271 picomol por litro. ¿Por qué? Porque la elevación, en este caso, de la homocisteína y de ácido metilmalónico indican indirectamente una deficiencia de vitamina B12. Lo engancharíamos un poquitito más a tiempo. Entonces, terminando un poco esto, la escucha atenta es importante para saber desde dónde viene la demanda y qué motiva realmente al vegetarianismo, a esta conducta alimentaria con la que quiere continuar. Evaluar si hay otros intereses detrás justamente de este vegetarianismo. También considerar la participación activa adolescente que realmente vaya a cumplir con todos estos requerimientos nutricionales, con los controles, con los laboratorios, y bueno, se va a tener que hacer bastante amigo o amiga de los médicos, de las nutricionistas, porque los va a tener que visitar con mucha frecuencia. El acompañamiento nutricional es importantísimo, este tipo de alimentación tiene que estar guiado por nutricionistas, el acompañamiento profesional, el acompañamiento familiar es sumamente importante también, la responsabilidad en los controles, la suplementación y también una adecuada adherencia en estos tipos de suplementaciones cuando los requieran o cuando también no lleguen a los niveles que necesitan. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, nos veremos en algún otro tipo de presentación, cualquier cosa, si les interesa algún tema en particular, me lo dejan en los comentarios. Saludos, chau chau.